buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Peña Torres. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Hoy estoy acompañado de dos grandes invitados. La doctora Sofía Cifuentes, ginecóloga intensivista y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tolima, y el doctor Marino Valencia, paraacadémico del Consejo Nacional de Acreditación acá en Colombia. En esta entrevista queremos hablar un poco sobre las problemáticas actuales que está viviendo el sector en todo su proceso del aprendizaje y la enseñanza hacia con los alumnos. Vamos a arrancar con la doctora Sofía. Doctora Sofía, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Doctora, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las principales problemáticas educativas que enfrenta actualmente el sistema educativo en Colombia? Bueno, pues realmente son muchas. Digamos que para mí una de las principales es la brecha tan grande que existe en varios pues, puntos de vista. Por ejemplo, los estudiantes tienen unas desigualdades grandes, tanto los que son del área rural como del área urbana. Los docentes del área rural y del área urbana realmente no tienen las mismas oportunidades o no cuentan con los mismos instrumentos para poder educar a los estudiantes. Adicional, también se cuenta con diferentes brechas en cuanto al acceso a la educación. Hay unos que tienen esa opción de entrar a la universidad pública y otros que pues definitivamente tienen la forma económica para poder entrar a la universidad privada. Entonces realmente digamos que son muchísimas las barreras, pero siento que esa inequidad hace que se dificulte un poco y tengan dificultades nuestros estudiantes. Mucha desigualdad Total en nuestro país. Doctor Marino, en el contexto educativo específico donde usted se desempeña actualmente, ¿qué problemáticas resultan más urgentes o visibles y cómo se manifiestan en la práctica cotidiana? Carlos, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes un saludo muy especial allá en México y a todos los estudiantes del doctorado. Bueno, reafirmo lo que dijo la doctora Sofía con respecto al tema del acceso a la educación. Eso es un problema que no es solamente en Colombia, es un problema que se extiende más a Latinoamérica. Históricamente hemos tenido problemas con el acceso a la educación superior y tiene varios circunstancias que favorecen esa desigualdad. Y son la formación desde el aspecto en primaria y en secundaria. La formación en esos aspectos de la educación pues no es de un nivel tan alto, el acceso al bilingüismo es complicado. Las pruebas, lo han demostrado las pruebas PISA en los últimos años, en los puntajes donde Colombia ha estado entre los últimos puestos, no ha estado en una ubicación favorable, y eso es porque no logra el proceso de aprendizaje generar en los estudiantes las competencias necesarias desde el aspecto del favorecimiento al crecimiento de la persona frente a la toma de decisiones y frente a los aspectos que necesita un país para el crecimiento. Ese es uno. Ahora viene otro que está muy relacionado con lo que hago y que tengo mucho acceso a esa información, y es la calidad educativa. Y la calidad educativa no solamente depende, lógicamente, del proceso de enseñanza, o sea, el proceso que hace el maestro, sino de las condiciones que genera la infraestructura desde la capacidad, es decir, no tenemos unas infraestructuras lo suficientemente fuertes, el acceso a la tecnología también se reduce y lógicamente la profesionalización y la formalización del quehacer docente también tiene un nivel bajo. Y esto podríamos llamarlo, se incluye en un gran embudo que es el proceso de generación de nuevo conocimiento, que es el que necesitan las universidades. Y hoy en día, con el tema de las plataformas, de todo este tema de las herramientas tecnológicas, se nota un poco más la desigualdad que hay, sobre todo en nuestro país, en Colombia, por su contexto, por sus cordilleras, porque vivimos en una población donde el mayor porcentaje pertenece al área rural. Es más difícil llegar hacia allá. Entonces, definitivamente hay una desigualdad pues, manifiesta en nuestro país. Muchas gracias, doctor Marino. Doctora Sofía,
¿Qué factores sociales, económicos, institucionales o políticos influyen en la persistencia de estas problemáticas en su contexto educativo? Bueno, pues esto va como de la mano de lo que nos decía el doctor Marino ahorita. Digamos que son muchos los factores que hacen que persistan. Uno puede ser la limitada capacidad, digamos, de ese apoyo económico a nivel del Estado para brindarle a los estudiantes o las universidades públicas para poder darle un mejor bienestar tanto al estudiante como a los docentes. Otra limitación grande realmente es, pues como dijimos ahorita, el pobre acceso que tienen los estudiantes a todas estas oportunidades que se brindan en las universidades. Y no solo eso, sino también, pues tú lo has dicho, esa gran diferencia social, económica, política, digamos que está desarticulada esas políticas públicas con las políticas sociales y educativas que se necesitan para poder implementar programas que beneficien a nuestros estudiantes. Entonces realmente son muchos los factores, como tú los dijiste, que nos están afectando en nuestra educación y nos limitan esta práctica. Indiscutiblemente también hace falta un poco implementar políticas desde nuestro gobierno que beneficien todo el contexto educativo. Sí, realmente muchas de esas decisiones políticas son muy centralizadas y no tienen en cuenta como las particularidades de cada departamento o de cada región. Y pues esas decisiones siento que sí tienen que ser estudiadas dependiendo de la población a la cual se le quiere dar el acceso a la educación. Entonces siento que sí deberían tomarse en cuenta un poco más las necesidades particulares de cada región, de cada departamento y no solamente a nivel nacional. Muchas gracias, doctora. Doctor Marino, ¿cómo se asigna la prioridad para atender a estas problemáticas dentro de la institución o dentro del sistema educativo? Bueno, es una pregunta bien complicada. Y complicada no en la respuesta, sino complicada en los elementos que la integran. En la pregunta anterior que le hacía la doctora Sofía, hablaba de aspectos sociales, políticos, culturales. Y es cierto, históricamente nosotros nos hemos centrado en quedarnos en las historias de la independencia, en las historias de hace años, y no estamos mirando hacia el futuro, o sea, nos quedamos demasiado en el pasado. Y eso retrasa. Si nos quedamos en el pasado, pues nos vamos a quedar en el pasado. Necesitamos visualizar el futuro. Para visualizar el futuro, si bien Colombia es un país que está conformado y que hay leyes para todo, lo difícil es que no se cumplen, no se aplican directamente. Y en el sistema educativo no está ajeno a eso. El sistema educativo está pasando por una crisis en donde la normatividad que existe, las políticas públicas, no se hacen realidad porque poco interés le dan a eso. Desde el aspecto central, bueno, en los últimos años, pues desafortunadamente se ha politizado el sistema y eso es una dificultad, sea de donde venga, es político por donde sea. Pero complementariamente, los aspectos, los líderes regionales, tampoco están haciendo lo suficiente en un solo sentido. Y es que hay una ruptura, hay una brecha entre los intereses regionales y el sistema educativo que debe formar a sus profesionales para su realidad regional. Entonces, las carreras se vuelven y se multiplican como si fueran uniformes para todas las regiones y resulta que cada región tiene una particularidad y necesita una especialidad. Entonces, cada región tiene una fortaleza, pero en el sistema educativo no se generan las condiciones para que esas fortalezas crezcan y cada una de las regiones vaya creciendo con su particularidad. Pienso que una de las principales brechas que existen en el sistema educativo es eso, que el sistema productivo está roto frente a lo que se enseña. O sea, lo que se está enseñando no le está sirviendo a esos graduados para generar o entrar a la cadena de la productividad. Entonces se requiere eso, que las regiones propongan y se haga esa necesidad de crear esos nuevos programas a las necesidades regionales. Totalmente, que se involucren los actores de cada región cuando se estén formulando esas políticas educativas. Muchas gracias. Y por último, para los dos, la siguiente pregunta, empezamos con la doctora Sofía.
¿Qué mecanismos o estrategias considera usted que podrían implementarse para dar solución precisamente a estas problemáticas educativas? Bueno, pues después de todo lo que hemos dicho, considero que deberían formularse como unas políticas donde podamos dar un apoyo financiero un poco mayor para la educación, donde podamos beneficiar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, donde podamos brindarle un apoyo económico, un apoyo psicosocial, porque recordemos que el ser es integral, un apoyo a nivel educativo. Y como digo, pues no solamente al estudiante, sino también al docente, porque si nosotros mantenemos esta cadena unida, donde ninguno de los eslabones va a fallar, pues vamos a fortalecer el sistema educativo. Entonces yo siento que necesitamos realmente un apoyo financiero para mejorar estas políticas a nivel pues educativo. Presupuesto. Sí, más presupuesto, mejorar esas políticas y lo que decíamos, que sea pues también adaptado a las necesidades como tal de la región, pero importante recordar que no solo es al estudiante, también tenemos que integrar a la sociedad, y la sociedad pues no solo es la familia del estudiante, sino también el docente, su familia, y que esto se vuelva realmente algo de común unión para poder lograr fortalecer el sistema educativo y que podamos mejorar en todos los aspectos que hemos dicho y en estas brechas que pues realmente se hacen de manifiesto. Muchas gracias, doctora. Doctor, soluciones. Bueno, quisiéramos tener la varita para tocar y resolverlo de manera pronta, porque se requiere cerrar esas brechas. Sin embargo, hay que diagnosticar en el estado en que nos encontramos frente a la evolución tan rápida que está sucediendo en la intervención de la tecnología. La tecnología ahora ha intervenido en todo el sistema humano, y esto implica que nuestro sistema no se puede quedar atrás como siempre con la educación tradicional. Ya lo presentaba Andrés Oppenheimer en su libro Dejémonos de historias, que hace un recorrido por todo el mundo revisando los sistemas educativos del mundo, y nos ponía de ejemplo Finlandia, Japón, China, Estados Unidos, los países europeos. Sin embargo, donde han colocado prácticas como la educación gratuita, y en algún momento impulsó la industrialización, impulsó la tecnología, pero llega el momento donde la educación gratuita tampoco es la solución, porque pierden el interés del esfuerzo y el sacrificio, porque todo está dado ahí. Entonces tiene que intervenir, debe haber una perfecta diagonal en esa toma de decisiones. Entonces estoy de acuerdo con que el presupuesto debe mejorar, pero no es solo generar el presupuesto, sino que ese presupuesto sea invertido en la necesidad de la generación de las competencias que necesitan los estudiantes para ser efectivos en sus profesiones. Porque también se analizaba, y nos lo analizaba Andrés en el libro, donde hay veces los estudiantes salen titulados con una profesión y se enfrentan y son contratados por su profesión en el sector productivo, pero resulta que van a hacer cosas diferentes a las que vio en las aulas. Entonces es importante que los programas, dentro de las soluciones, los programas sean revisados, que haya una reestructuración en el diseño de los programas, integrando la tecnología, integrando un nuevo modelo pedagógico, porque se dará un nuevo modelo pedagógico, porque tanto estudiantes como docentes nos estamos quedando atrasados frente a lo que necesita y la forma como se está aprendiendo. Los estudiantes en la actualidad no aprenden como aprendimos nosotros o como aprendieron nuestros padres o nuestros abuelos. Ahora hay un nuevo modelo y la tecnología nos está obligando a eso. Entonces hay que integrar la tecnología a los procesos educativos, hay que reformar y reestructurar los programas en la actualidad, y lógicamente hay que integrar al sector productivo a esas necesidades. O sea, generan la necesidad para que las universidades creen lo que necesita la sociedad. Va de la mano con lo que dice el doctor, y es crear unos espacios de real participación, no solo de los estudiantes, sino de los docentes, a la hora de realizar esas políticas, para mirar cuáles son las reales necesidades. Antes, por ejemplo, la medicina la aprendíamos de tablero,
¿sí? De tablero. Ahora ya vemos como poco a poco es ir al hospital y todo, y ahora con la tecnología de la que tú hablas, se crearon laboratorios de simulación, donde precisamente es como no quedarnos atrás, como ir evolucionando. Y para esto es porque el mismo estudiante, el mismo docente, se les ha dejado participar en ese mejoramiento del pensum, de los programas y todo. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo en crear esos espacios de participación, tanto de los estudiantes como de los docentes, a la hora de actualizar los currículum, a la hora de mirar cuáles son las necesidades para poder realmente como que poner los pies en la tierra de cuál es la educación que necesitamos, ¿cierto? Definitivamente. Hay que articularnos. Exacto. Actores, presupuesto, políticas y muchas ideas más que se nos ocurren, pero bueno, por temas de tiempo hasta aquí llegamos con la entrevista. Muchas gracias, doctora Sofía. Muchas gracias, doctor Marino. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Hasta Gracias, una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.